Y el país integra saludos cordiales. Generamos esa transmisión desde aquí, desde los exteriores de la Corte Constitucional, donde hace pocos minutos la CEOLS entregó un amicus curiae a favor de los trabajadores y ex trabajadores de Furukawa. Para conocer los detalles que se está pidiendo y también cuál es la aspiración que se tiene, vamos a dialogar con Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS. Marcela, gracias por atender. Buenos días, efectivamente, la CEOLS acaba de entregar un amicus curiae a favor de los trabajadores de Furukawa. Con profunda preocupación observamos que el caso Furukawa es una muestra de lo que está ocurriendo en el país. En el país hay esclavitud laboral moderna y el trabajo que han venido haciendo diversas organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, con los trabajadores de Furukawa lo demuestra así. Nosotros, en función de la normativa internacional del trabajo, que impide el trabajo forzoso, en función de la Constitución que plantea que el trabajo debe ser digno, que debe ser adecuado y que debe cumplir estándares laborales, o sea, debe tener derechos laborales, hemos planteado a la Corte Constitucional que el caso Furukawa logre un resultado positivo para los trabajadores, que haya indemnización y reparación, que es lo que estamos pidiendo, que la empresa asuma sus responsabilidades laborales desde que los trabajadores ingresaron. Hay trabajadores de 30 años, más de 30 años trabajando en la empresa y que en este momento están siendo despedidos y están siendo despedidos con una indemnización pírrica, les están obligando a renunciar y la renuncia, ustedes saben que es una indemnización mínima. En esta indemnización solamente se contempla desde el 2018, desde la afiliación al seguro. Es decir, la empresa está olvidándose que estos trabajadores estuvieron vinculados a la empresa Furukawa por más de 30 años. Tenemos trabajadores que han perdido por los riesgos de salud en el trabajo, han perdido miembros y ellos no han sido indemnizados. Entonces es indispensable que la Corte Constitucional dé una sentencia que proteja los derechos y que asegure reparación integral. Lamentablemente consideramos que también el Estado y el Ministerio de Trabajo tienen responsabilidad en esta situación de precarización laboral extrema. Precisamente la empresa Furukawa en algunas ocasiones ha reiterado que se ha cumplido con los trabajadores, pero en la realidad hemos visto plantoneras en este lugar, hemos visto que ex trabajadores, las personas que nacieron en ese lugar ahora están enfermas. Es contradictorio lo que está pasando y lo que el Estado, como lo menciona Marcela, no ha logrado dar una solución. Los trabajadores, las denuncias de los trabajadores, es que ingresaron a la empresa hace más de 30 años, sin embargo no tenían salarios, no tenían seguridad social, no tenían salud en el trabajo, no tenían posibilidades de sindicalizarse. La forma de contrato de estos trabajadores plantea la sentencia de primera instancia, no las CEOLS, no las organizaciones, las ONGs, ni los trabajadores, plantean los jueces, que se llama servidumbre de la gleba, o sea, es una relación de trabajo esclava. Y por lo tanto es necesario que la Corte Constitucional apresure los trámites, porque en este momento los trabajadores están siendo despedidos por Furukawa. Furukawa les está obligando a poner renuncias y por lo tanto la indemnización es mínima y solamente se reconoce los temas laborales, seguro social, etcétera, a partir del 2018. Es decir, que la empresa va a quedar impune. Entonces, por eso requerimos que el Estado asuma con frontalidad la responsabilidad. Es el Ministerio de Trabajo, es la ministra la que está en obligación de inspeccionar las plantaciones. Nosotros consideramos que hay esta forma de trabajo esclavo, está estandarizada en el resto de la agroindustria. Banano, palmas, son trabajadores que están en una situación de pobreza extrema y de esto se están aprovechando los empleadores. Por eso el gobierno quería poner el trabajo por horas, por eso el gobierno quería precarizar más el trabajo, ¿sí? Porque existen contratos de este tipo, contratos que no son trabajo decente. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que están en este momento en esta situación, que están siendo obligados a renunciar? Ahorita nosotros hemos recibido la información que son más de 100 trabajadores, ¿no? Diariamente les están obligando a poner la renuncia, por eso es necesario que la Corte Constitucional inmediatamente trate el tema y obligue a la empresa a reparar los derechos de los trabajadores. Ahora, mientras se pronuncien los magistrados de la Corte Constitucional, ¿qué va a pasar con las personas que están siendo despedidas? ¿Cómo se va a garantizar que de alguna manera también tenga su sustento económico
económico. Los compañeros han tomado la decisión de asociarse, estamos apoyándoles entonces a los trabajadores, a los ex trabajadores de Furukawa para asociarse y reclamar los derechos que les corresponden. De las visitas también que ustedes como dirigentes sindicales han hecho, ¿qué otras empresas, algunas de ya mencionadas, son las bananeras, caso de Furukawa? ¿Qué está pasando a nivel de ejercicio laboral? ¿Qué está pasando? ¿Se está permitiendo, por ejemplo, la conformación de comités de sindicatos? En el sector privado hay una persecución a la libertad sindical. En el sector minero sindicalizamos a las personas y las despiden inmediatamente. Tenemos un caso, el caso de China 19, en el Ministerio de Trabajo nos negaron el registro sindical de los trabajadores de China 19. Inmediatamente la empresa puso un proceso de persecución interna, de criminalización de los trabajadores. Varios de ellos han tenido que salir del país. O sea, esa es la situación de los trabajadores que están en el sector privado. Trabajadores de Palmas están siendo acosados, están siendo impedidos de sindicalizarse, están siendo perseguidos. Energy Palm es una de las empresas que más ha ejercido el ataque y la persecución a los trabajadores. Y así podemos mencionar varias empresas de la agroindustria y de la minería que no permiten la sindicalización. Lamentablemente, esa es la realidad del país. El país ha sido ubicado como el tercer peor país para los trabajadores y situaciones como esta, como servidumbre de la gleba, situaciones como el impedimento, los impedimentos para la sindicalización, para la libertad sindical, es lo que ocurre en el Ecuador. La ministra de Trabajo nos sorprende que se dedique a revisar contratos colectivos que fueron legalmente estructurados y firmados y que no haga absolutamente nada por las condiciones laborales de estos trabajadores, de los trabajadores de la agroindustria y de la minería. Demandamos al Ministerio de Trabajo que ponga efectivamente en funcionamiento un sistema de inspecciones que garantice acceso a los derechos de las y de los trabajadores. Precisamente como desde el gobierno y desde el Ministerio de Trabajo se ha señalado que se está cumpliendo, que se está generando más fuentes de trabajo, pero como ustedes mencionan también la realidad es otra, el caso de Furukawa. Efectivamente, el trabajo que está generando es absolutamente precario. Son trabajadores que no están siendo vinculados al Seguro Social, lo demuestran las cifras. Ha habido una reducción de trabajadores afiliados al Seguro Social. Entonces, no sé de qué incremento de empleo habla la ministra. ¿Qué tipo de empleo se está incrementando en el Ecuador? Tal vez servidumbre de la gleba, tal vez trabajadores contratados a través de tercerizadoras que no aseguran ni seguro, ni salarios, ni estabilidad laboral. Esas son las condiciones de trabajo que en este momento estamos enfrentando. Nosotros, varias organizaciones de las CEOLS, con las organizaciones, las federaciones de trabajadores deportivos, la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar y otras organizaciones, hemos asumido la responsabilidad de defender en estas instancias, junto con sedes y otras organizaciones, otras ONGs, defender a los trabajadores de Furukawa, porque consideramos que si es que hay impunidad aquí, ¿sí? Esa va a ser el modelo de contrato y de trabajo en el Ecuador. ¿Cuáles serán las acciones que ustedes realicen también para la defensa de los trabajadores de Furukawa y de las otras empresas mientras no existe un pronunciamiento? Vamos a movilizarnos, vamos a organizar a los trabajadores y vamos a hacer acciones de campaña que permitan visualizar las condiciones de trabajo a las que han estado sometidas los trabajadores de Furukawa. ¿No descartaría una posible movilización con los propios ex trabajadores y trabajadoras de Furukawa? Sí, nosotros tenemos que asistir el próximo viernes a una audiencia en la Corte Provincial en Santo Domingo. Vamos a acompañarles a los compañeros porque también se está allí debatiendo una sentencia de otro grupo de trabajadores. Queremos agradecer a Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, con quien hemos dialogado, y esto se ha dado aquí, como podemos apreciar, en los exteriores de la Corte Constitucional, en donde se ha colocado este amicus curiae en favor de los trabajadores de Furukawa. Señalado la titular de la CEOLS que en estos momentos algunos de ellos están siendo a renunciar para no pagarles sus indemnizaciones. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más de lo que suceda en este caso y las acciones también que desde aquí, desde la Corte Constitucional, se resuelva. Con esto retornamos. Corape informa.